¿Qué tal? Buenas tardes para todos, que Dios les bendiga, feliz sábado, espero que estén en la compañía del Señor. Nuevamente nos encontramos para este pequeño repaso que tenemos cada sábado a la tarde de la lección de escuela sabática. Bueno, los que siguen este programa saben cómo es la dinámica de este programa, es muy, por lo general, muy participativo. La idea es siempre que ustedes puedan participar en el chat y nosotros estamos ahí siempre con nuestros comentarios. Pero hace una semana que yo estoy de viaje. De hecho, esto lo estoy grabando antes de irme de viaje y por lo tanto no tengo el tiempo y la disponibilidad y los recursos como para mantener la misma línea del programa. Yo lo explicaba la semana pasada, ¿no? Que por ahí ustedes van a ver un programa más sencillo en esta oportunidad, porque justamente estoy de viaje y cada programa se realiza durante la semana. Es decir, durante la semana yo recolecto los aportes, los saludos, las partes especiales y todo, para que jueves o viernes yo estoy publicando la escuela sabática para que la gente se anote y bueno, participe del estreno el sábado, ¿sí? Pero obviamente estando de viaje no puedo hacer eso, así que he tenido que hacer un resumen, un repaso de escuela sabática un poco más sencillo, pero no queríamos dejar de acompañarlos porque sabemos que cada sábado a la tarde hay hermanos que están esperando este espacio, están esperando este momento, porque se ha formado una pequeña familia, un pequeño grupo de hermanos que estamos en diferentes lugares, que tenemos diferentes experiencias. Muchos de nosotros probablemente venimos del adventismo, pero hay hermanos que no vienen del adventismo y aún así están participando con nosotros de la escuela sabática. Y este es el propósito de este espacio, poder compartir con otros, poder edificarnos los unos a los otros y acompañarnos también, porque es importante la cuestión emocional, ¿sí? La cuestión de la compañía, de sabernos acompañados, de saber que no estamos solos, de que no somos los únicos que estamos creyendo, que estamos pensando de una manera o que estamos esperando del Señor, ¿no? Cada sábado. Entonces, este es el propósito de la escuela sabática y por eso no quería dejar, más allá de que tenía el viaje, no quería dejar de grabar también una parte para compartir con ustedes este sábado, ya que tenemos nuestro segundo repaso. Hoy es el repaso número 2 de esta lección de escuela sabática, Historia del Antiguo Testamento, parte 2. Pueden descargarlo si todavía no lo han descargado, infonom.me/es. Ahí entran, está el menú, le dan al menú, van a ver que dice 2023 y ahí van a descargar. Está esta y todavía está la que hicimos la primera, ¿sí? La primera está ahí, obviamente la vamos a dejar ahí porque por ahí se puede volver a usar más adelante, no lo sé, o le puede servir a alguien que quiere hacerlo y quiere hacer el repaso porque todos los videos están en YouTube. De paso, en YouTube, en mi canal, en este canal que ustedes están viendo ahora, si entran al canal van a ver que hay una sección que dice listas de reproducción, ¿sí? Hay una parte que dice videos, en vivo, después dice listas de reproducción. Cuando entran ahí, hay una lista de reproducción que se llama Escuela Sabática y van a encontrar todos los repasos de Escuela Sabática en orden, así como fueron saliendo, desde el primero hasta el de ahora, así que estamos ya en el programa número 14, si no me equivoco, ¿sí? Porque tuvimos el primer trimestre que eran 12, tuvimos el de la semana pasada que fue el primero de este segundo trimestre, que lo tuvo nuestra hermana Vanessa, y hoy tenemos el segundo del segundo trimestre, o sea que estamos ya en el programa número 14 de esta escuela sabática. Y bueno, agradecidos al Señor porque a través de este medio nos permite estar un poquito más juntos. Hoy probablemente no me vean en el chat porque voy a estar totalmente desconectado. El día de hoy voy a estar prácticamente totalmente desconectado. Si llego a encontrar señal por donde ande, me voy a conectar y voy a tratar de dejar los mensajes, dejar los saludos. Pero lo más probable es que no me vean hoy, pero sé que ya varios se conocen. En esta pequeña iglesia varios se conocen, que siempre charlan cuando están en el chat. Así que bueno, que Dios les acompañe, que Dios les bendiga en este sábado. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy profundo y también, debo decir, un poquito complicado a veces. A veces se presta para complicaciones, ¿sí? Y ustedes, los que me han escuchado ya hablar tiempo atrás acerca de los ministros, saben que tengo una postura bastante firme o bastante inflexible con respecto a este tema. Pero nada, antes de comenzar en este repaso de escuela sabática, vamos a pedir al Señor que bendiga esta lección de escuela sabática, que nos bendiga al leer los pasajes, leer los versículos y sacar lo mejor posible para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar.
Les invito a todos ustedes que puedan en su lugar buscar la forma más reverente, si es de rodillas, si es inclinando el rostro, que podamos orar al Señor. Querido Padre, te damos las gracias por tus bendiciones, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y por sobre todas las cosas que nos permites tener este repaso de escuela sabática. Bendícenos, Padre, para que sea de bendición. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de meternos con el repaso, que obviamente voy a tener yo, un servidor, antes de meternos con el repaso de escuela sabática, voy a compartir una alabanza que nos envían desde Colombia, ¿sí? Desde el municipio de Lejanías, Meta, en Colombia. Nos lo manda la hermana Elizabeth García Arévalo y su hija Lady Joana Cagüeñas García, ¿sí? Y ellos nos compartieron una alabanza para gloria y honra del Señor. Ustedes saben, hermanos, todos los que quieran mandar sus saludos, quieran mandar una alabanza quizás, si tienen el don de alabar al Señor, o un comentario sobre la escuela sabática, lo pueden hacer al número que ustedes ven en la pantalla, y con gusto lo vamos a estar pasando en las próximas escuelas sabáticas. Así que vamos a arrancar con una alabanza para la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermanas, por compartir con nosotros esta preciosa alabanza. Le mandamos un saludo muy grande a nuestros hermanos de Colombia, que son varios, son muchos. En diferentes partes de Colombia hay varios hermanos que siguen este programa, que siguen los videos del canal también, así que les mandamos un gran abrazo a cada uno de ustedes. Antes de comenzar con el repaso, quisiera dejarles, para que vayan meditando, una pregunta para el chat que tiene que ver con lo que presenta la escuela sabática de esta semana, acerca de las ofrendas, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca
de las ofrendas para construir el tabernáculo. Hay varias cositas interesantes allí, pero quiero dejarles la pregunta para que vayan meditando. En este caso, ustedes van a ver que la pregunta, si leyeron la escuela sabática, va a ser fácil, pero tiene una reflexión muy profunda, muy importante. Así que la pregunta es, ¿con qué compara la palabra de Dios el dar ofrenda o el dar directamente, ¿no? Vamos a presentarlo un poquito más amplio. ¿Con qué compara la escuela sabática el dar? ¿Con qué acto? ¿Con qué acción? ¿Sí? ¿O con qué ejemplo se grafica la idea de dar? ¿Cuál es el ejemplo que se da en la Biblia? Y esto hay versículos acá en la escuela sabática, en la lección número 2, que lo mencionan. Así que si leyeron la escuela sabática lo van a saber. De todas maneras, si no llegaron a leer la escuela sabática, pueden dejar también sus comentarios. No pasa nada porque yo aprendo, hermanos. Esto tenemos que estar despiertos en esto. Nosotros tenemos que aprender de todo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Yo muchas veces escucho a personas que presentan doctrinas cerradas, porque me mandan a veces videos o alguna persona me pregunta sobre algo. Obviamente no tengo tiempo de responder a todas esas preguntas, ni de ver todos los videos que me mandan, porque me mandan muchas cosas, pero a veces miro alguna cosa y veo a personas exponiendo el error. Y yo los escucho y a veces me agarro la cabeza, ¿no? Pero es interesante porque aún de eso nosotros aprendemos. Aprendemos, ¿por qué? Porque si esta persona que está defendiendo ese error escarbó y buscó y rebuscó y trató de justificar con la Biblia su error y no encontró nada más que eso, entonces eso me confirma que estamos en el camino correcto, hermanos. Muchas veces escuchar la exposición del error, no porque uno no tiene nada que hacer, sino porque a veces tiene que responder a esas cosas o tratar de explicarle a un hermano que está confundido. Uno dice, wow, o sea, cómo estas personas que son especialistas, que se dedican a esto, que estudiaron para esto, que se prepararon para esto, buscaron en toda la Biblia, buscaron versículos, trataron de encontrar alguna pizca que les ayude a sostener su doctrina. Miren lo que están presentando, ¿no? Y a algunos le da vergüenza ajena a veces escuchar esas cosas. Entonces, hermanos, tenemos que estar abiertos para aprender. Y más cuando estamos en un grupo como este, en el cual con buena voluntad, la mayoría, y yo doy por sentado de que la mayoría de todos estamos acá con buena voluntad, damos nuestros aportes para enriquecernos los unos a los otros. Podemos estar equivocados o no, podemos tener ideas distintas, diferentes puntos de vista, pero siempre vamos a aprender algo, siempre vamos a sacar lo bueno. Y eso es una cualidad también del cristiano. El cristiano no ve siempre la mitad del vaso vacío. Esto es importante, hermano. El cristiano no puede vivir amargado. Los cristianos no son llamados a ser amargados siempre viendo lo malo, ¿sí? Entonces ustedes me ven acá y dicen, bueno, Emanuel presentó un bonito tema, pero lástima que, miren, el pelo lo tiene mal recortado. Tonterías como esa, ¿no? Entonces, muchas veces los cristianos se vuelven amargados porque ven solamente lo malo. Dicen, miren qué bonito esto, lástima que tal cosa, ¿sí? Hay una parábola de Elena G. de White, creo que está en El Camino a Cristo, donde ella tuvo un sueño con una mujer que vivía amargada, que era cristiana, pero vivía amargada. Entonces dice que iban por un jardín y esta mujer, en vez de ir por el camino que le mostraba el dueño del jardín, que creo que era Cristo, ella iba por en medio de los zarzales y ella decía, qué bonito jardín, lástima que está arruinado con estos zarzales. Entonces el Señor le mostró esto a Elena G. de White, de cómo nosotros, cuando no somos guiados por Cristo, vemos siempre lo malo, vemos siempre lo negativo, siempre hay algo para objetar, no vemos la parte buena, ¿sí? Es como que yo agarre y diga, mire, qué bonito, qué sé yo, el capítulo tal del libro de Daniel que habla acerca de la conversión de Nabucodonosor. Lástima que lo escribió un rey pagano. Lástima que el hombre era el rey de un imperio pagano, ¿no? Entonces miramos lo negativo. Pero esperen, está bien, era el rey pagano, pero el hombre estaba contemplando la gloria de Dios. No podíamos pretender que él haga toda una reforma instantánea e inmediata, ¿sí? Tenemos que tener paciencia con los hermanos, ¿no? Entonces, qué bueno que vinieron estas visitas, pero lástima, miren cómo están vestidos. No, veamos lo positivo, porque siempre va a haber algo negativo.
Y en cada uno de nosotros siempre va a haber algo que mejorar, siempre hay algo que es perfectible, porque todos somos imperfectos. Entonces, aprendamos, hermanos, a ver lo positivo, a sacar lo bueno. ¿Qué podemos sacar del mensaje que escuchamos hoy en la iglesia? Del mensaje que escuchamos en el grupo, en la reunión, en el culto personal. Señor, mira, yo no entendí nada de esto, pero ayúdame a sacar algo bueno de esto que leí en la Biblia. Usted tiene que hablar con el Señor y pedirle al Señor que le muestre. Señor, ¿qué me quieres mostrar? Dame algo, yo quiero entender algo, ¿sí? Y siempre va a haber un aprendizaje y siempre va a haber algo nuevo para cada uno de nosotros. El día de hoy nos habla la escuela sabática acerca de las ofrendas para la construcción del santuario. Todos los que han leído saben cuál es el tema. Y nos habla acerca del don del espíritu dadivoso, de la persona que es liberal al dar al Señor para la obra del Señor. Y digo que es un tema también complicado y es un tema también que puede traer diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque cuando hay una iglesia, cuando hay un ministerio, cuando hay ministros y los ministros viven de las ofrendas, muchas veces se puede exacerbar este tema para tratar de presionar a las personas. Este es un problema muy grande. Todos los que vieron el video que hice recientemente sobre los verdaderos ministros, ahí menciono el tema, ¿no? Que el mismo apóstol Pablo lo dice, ¿no? Que no tienen que ser personas que busquen ganancias deshonestas. Y este es un tema muy delicado, pero que, hermano, tiene que estar sobre la mesa. Porque hay una responsabilidad individual en cada uno de los miembros de la iglesia al decidir sostener la obra del Señor, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más acerca de esto más adelante, pero vamos a ir a los textos bíblicos. Éxodo capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, que es el primer pasaje que presenta la escuela sabática. Éxodo 25 del 1 al 9 vamos a leer. ¿Sí? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Primer punto importante. No hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para el Señor, ¿sí?, que no sea de manera voluntaria, que no sea de manera liberal. El Señor no acepta ni la obediencia, ni la adoración, ni las ofrendas, ni el trabajo misionero, absolutamente nada que no se haga de corazón. Cualquier persona que haga por obligación, que haga para ganar la salvación, que lo haga para quedar bien con los demás, que lo haga porque es políticamente correcto, cualquier persona que haga eso, para Dios es una abominación. Dios no puede recibir una adoración forzada. Los diezmos y las ofrendas, aunque esto no habla del diezmo puntualmente, pero hablando acerca de dar, ¿sí?, los diezmos y las ofrendas y todo el trabajo que nosotros hacemos para el Señor tiene que ser de voluntad, de corazón, liberalmente. No puede haber ni siquiera una pizca de duda. No podemos estar dudando y decimos, doy tanto, no doy tanto. No, es lo que nace de nuestro corazón, que por lo general es el primer impulso. Sí, muchas veces nos ha pasado, a mí también me ha pasado, no es que no me haya pasado a mí también, que un impulso es: yo voy a dar tanto para el Señor, y después paro y digo, no, pero capaz que no es tanto para el Señor, capaz que un poquito menos, ¿sí?, que nos ha pasado, pero ese primer impulso es lo que el Espíritu nos mueve a hacer para el Señor, porque estamos reconociendo, y cuando hacemos esas ofrendas es porque hemos recibido antes. Esto es algo muy interesante que la Biblia presenta siempre, constantemente, ¿no? De todo lo que me dieres, dijo Jacob, el diezmo apartaré para ti. O sea, el diezmo y las ofrendas. Nadie puede dar diezmos y ofrendas para recibir del Señor. Que esto es lo que enseñan las iglesias de prosperidad. Las iglesias con la teología de la prosperidad enseñan que, bueno, si usted quiere ser bendecido por el Señor, entonces usted tiene que dar una buena ofrenda. No es así. Es al revés. Nosotros damos ofrenda porque hemos sido bendecidos por el Señor. Porque si no hubiéramos sido bendecidos por el Señor, no tendríamos nada que dar, no tendríamos nada que devolver. ¿Sí? Tanto los diezmos como las ofrendas son devoluciones de lo que ya hemos recibido. No hay ningún interés monetario
¿sí? Ni material para dar ofrenda. Tenemos que comprenderlo de esa manera. Nadie puede dar de lo que no haya recibido previamente, por lo tanto la bendición ya estuvo. Yo no doy ofrenda para recibir bendición, aunque vamos a ver que hay una consecuencia del dar, ¿sí? Hay una consecuencia, pero yo no lo hago por esa consecuencia. Yo doy ofrenda porque Dios ya me dio y me dio un montón. Entonces, como Dios me dio un montón, yo le voy a dar al Señor también. Le voy a devolver porque yo quiero reconocer eso, ¿no? De esa manera es que se plantean los diezmos y las ofrendas, y en este caso las ofrendas para el santuario, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que tiene cosas interesantes acerca de dónde provenían esas ofrendas, ¿no? Pero bueno, el versículo 2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Otra cosa importante que tiene que ver con los ministros, esto también le hablo a los ministros, a los que se dedican a predicar el evangelio. ¿Tenemos que hablar del tema de diezmos y ofrendas? Sí, tenemos que hablar por una verdad bíblica. ¿Tenemos que hablar de dar? Sí, tenemos que hablar de dar. Tenemos que hablar, en este caso tocó la escuela sabática, no es un tema que nosotros elegimos, pero hay que hablar sin vergüenza, sí hay que hablar claramente, sin vergüenza y directamente. Pero esto es algo que quiero decirle a los ministros, a los que se dedican a predicar el evangelio. No utilice estos temas para presionar a los hermanos, porque cualquier hermano que dé una ofrenda bajo la amenaza de que está pecando contra Dios, bajo la amenaza de que no va a recibir bendición, bajo la amenaza de que está obstaculizando la obra del Señor, esa persona va a estar dando no de corazón, no de manera voluntaria. Ningún tipo de presión psicológica tiene que ser hecha a los hermanos que tienen que dar de manera liberal. A mí me pasa, hermanos, bueno, ustedes saben que en este ministerio, en este trabajo, mucha gente, bueno, por ahí en vez de decir, bueno, voy a hacer mi investigación personal, no estoy condenando esto, no digo que esté mal, pero muchas veces en vez de hacer la investigación personal, de decir, bueno, voy a buscar en la Biblia, Espíritu y Profecía, etcétera, etcétera, voy a leer, es mucho más fácil a veces preguntar. Entonces me preguntan, hermano, ¿cómo hacemos con el tema de los diezmos y las ofrendas? Y este es un gran problema. Este es un gran problema porque nosotros no estamos en una iglesia organizada institucionalmente. Sí tratamos de ser organizados, tratamos de ser ordenados en el sentido bíblico de la palabra, ¿no? De no hacer las cosas desorganizadamente o desordenadamente, no. Pero somos ministerios independientes. Entonces no es tan fácil como en la iglesia que uno da todo a un fondo común y bueno, la iglesia nos imponía a los pastores, nos imponía a los ministros y decía, bueno, acá está, este es su pastor. Llegaba al distrito y decía, bueno, este es su pastor. Ahora él va a trabajar acá con ustedes. Y ustedes no podían elegir a ese pastor. Ustedes no podían decidir si ese pastor era idóneo para esa iglesia o no. Y si ese pastor se mandaba alguna, hacía algo equivocado, hacía algo errado, o había algún escándalo, o lo que fuera, o no servía para lo que estaba supuestamente destinado a hacer, entonces ¿qué hacía la iglesia? La iglesia lo ponía en otro lugar, lo cambiaba de lugar, ¿sí? Pero seguía cobrando de ese fondo común, que es el fondo de los diezmos y ofrendas de la iglesia, ¿no? O sea, los ministros que trabajan en una iglesia organizada, vamos a decirlo así, tienen el salario o el sueldo seguro entre comillas, es decir, obviamente tienen que hacer sus votos de obediencia a la iglesia, de que no van a predicar nada que la iglesia no diga, que van a seguir la misma agenda que la iglesia. O sea, es como piramidal, ¿no? Entonces, esos ministros no pueden obrar de manera independiente porque cualquier cosa que digan que no está dentro de la línea que está bajando desde más arriba, lo echan. Entonces, seguro el sueldo entre comillas. Pero básicamente se nos imponía un pastor. ¿Y qué pasaba? Como se nos imponía un pastor, se nos deslindaba a nosotros la responsabilidad individual. Ya no tenemos una responsabilidad individual. Ahora, colectivamente, como un grupo, como una iglesia, todos sostenemos a todos estos pastores, independientemente de lo consagrados que sean, independientemente de lo útiles que sean, independientemente de lo que hagan, ¿sí? Y bueno, nosotros damos el diezmo y si ellos hacen mal, bueno, Dios se arreglará con ellos. Craso error. Dios no se arreglará con ellos. Dios se va a arreglar con usted, porque usted sabía cómo se manejaba la iglesia y aún así siguió sosteniendo a ese sistema. Ahora, si en su conciencia la iglesia estaba haciendo bien, bueno, usted obró conforme a su conciencia, de manera sincera. Pero si en su conciencia usted sabía que habían cosas que no estaban bien,
entonces Dios no le va a pedir cuenta a la iglesia, Dios le va a pedir cuenta a usted, porque usted estaba sosteniendo eso. Entonces, como nosotros somos ministerios independientes, no es tan fácil como en la iglesia decir, no, usted ponga el diezmo y la ofrenda en la iglesia, que eso se reparte a todos los pastores, a todos los ministerios, a las misiones, etcétera, etcétera. Usted no tiene ninguna responsabilidad, usted no es mayordomo siquiera. De hecho, a los pastores que trabajan en la iglesia adventista como no como pastores de campo, sino que trabajan en la administración, se los llama así, ¿no? Administradores. Estos son los pastores administradores, que es lo mismo que decir que son los mayordomos. Ellos son los que van votando y van viendo para dónde van los recursos. Y usted, como miembro de la iglesia, lo único que tiene que hacer es aportar, pero no tiene ninguna responsabilidad para ver quién hace bien las cosas y quién las hace mal. Y como no tiene ninguna responsabilidad, usted nunca se va a equivocar, usted siempre va a hacer bien, usted siempre va a poner en el mismo lugar. Y si hay alguna equivocación, Dios arreglará con ellos. Y esto nos quitaba a nosotros, hermanos, esa responsabilidad. Ahora, cuando estamos en ministerio independiente o estamos sosteniendo a ministro independiente, la responsabilidad es suya de ver quién está predicando y quién no. La responsabilidad es suya de quién está haciendo la obra del Señor y quién no. Y dónde hay necesidad y dónde no, porque no es solamente eso. Puede haber un hermano que está predicando lo correcto, pero por ahí no tiene la necesidad que tiene otro ministro que está empezando o que está con menos recursos o que está en un lugar más hostil. Es decir, hay una responsabilidad que tenemos que asumir de la cual no le podemos echar la culpa a nadie. Y entonces ahí viene nuestro papel como mayordomos de los bienes del Señor. Y ahí viene la responsabilidad individual que nadie quiere. Entonces la gente me llama y me dice, hermano, ¿a quién tengo que dar el diezmo? Y yo le tiro la pelota de vuelta a la persona, hermano, eso es una decisión personal, eso tiene que verlo usted. Yo no le puedo decir, porque yo le digo, mire, yo estoy sosteniendo o apoyando a tales ministros, 3 o 4 ministros que yo destino mis recursos, no son míos, ¿no? Son los diezmos o los recursos que yo recibo, se los destino a 3 o 4 ministros que están predicando según mi criterio, haciendo la obra del Señor. Pero si yo voy y le recomiendo a esas personas a otro y le digo, no, sí, a ellos tienen, y esas personas van y le envían a ellos, si alguna vez esas personas fallan o alguna vez esas personas hacen algo mal, ¿a quién le van a recriminar? Me lo van a recriminar a mí. Entonces, hermanos, esto también sirve para evitar la misma pregunta. Usted tiene que ver dónde está la necesidad, usted tiene que ver quién está predicando el Evangelio y usted tiene que decidir a dónde van los recursos. Lo tiene que decidir usted. ¿Sí? Y yo no le puedo decir tiene que ir para acá, tiene que ir para allá. Si en algún momento hacemos una obra específica como imprimir, libros, o hay que sostener una campaña, puede ser que yo en algún momento le diga, hermanos, necesitamos una ofrenda especial para tal cosa. Pero yo no le voy a decir a nadie, ni le voy a sugerir a nadie a dónde tiene que poner los recursos, porque esa es una cuestión liberal, voluntaria, de corazón, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de manipulación, ¿sí? Porque hay ministros que hacen esto, dicen, bueno, esta obra que Dios me encomendó a mí es la obra del Señor, entonces si usted me apoya a mí, usted está apoyando la obra del Señor. Y si no me apoya a mí, usted no está apoyando la obra del Señor. Hermano, eso es patético, eso es terrible. Dios nos libre de caer en ese tipo de manipulaciones. Claro que yo considero que la obra que el Señor me ha encomendado es la obra del Señor, por eso la hago, porque la hago. Pero usted no tiene que apoyar este ministerio, usted puede apoyar cualquier otro, porque yo no soy el único que está predicando. Hay un montón de personas que están predicando y hay un montón de ministerios que están predicando. Pero es realmente vergonzoso y patético cuando se utiliza el púlpito para manipular los corazones de las personas. Manipular los corazones para llegar a los bolsillos, ¿sí? Y también el mensaje alarmista de todo se acaba y todo se termina, vendan todas sus cosas y denmela a mí que yo sé cómo la vamos a utilizar, eso también sucede, hermanos. Tenemos que estar atentos a eso. Hay pastores que usan el mensaje alarmista de todo se acaba, todo se termina, se cae el cielo, están cayendo las plagas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que usted venda sus cosas y se las mande a él. Eso también, hermanos. Eso es algo reprochable y tenemos que reprocharlos como iglesia si queremos dar buen testimonio, hermanos. El amor al dinero es la raíz de muchos males, de muchas desgracias. Entonces, hermanos, este mensaje también va dirigido a los ministros.
Usted tiene que hablar de este tema, sí, cuando hay que hablar de este tema. Ahora, ¿tiene que usar este tema para manipular a la gente? No. Eso está mal, eso es incorrecto, es inmoral. ¿Sí? Lo hacen la mayoría de la iglesia, que lo hagan. Nosotros no tenemos que hacer eso. Entonces, ¿cómo son las ofrendas que Dios acepta? ¿Cómo son los donativos que Dios acepta? Son voluntarios. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para la luminaria, especia para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engastes para el efod y para el pectoral, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Wow, hermanos, estas palabras son conmovedoras, porque el apóstol Pablo lo dice, ¿no? El rey David también lo dice, cuando David tiene el deseo de construir el templo. Salomón también lo dice. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No hay ningún edificio que pueda contener a Dios. De hecho, cuando Salomón hace su oración en la dedicación del templo, esto es algo muy, muy bonito. Cuando Salomón hace su oración para dedicar el templo, él dice: Señor, cuando Israel peque y se aleje de ti, y si se arrepiente de corazón, y si Israel mira hacia este lugar, que era el santuario, si Israel mira hacia este lugar, tú lo escucharás y lo perdonarás desde tu morada en los cielos. O sea, Salomón era claramente consciente de que ese santuario, por más hermoso o bello que sea, o grande que sea, no podía contener a Dios, que Dios tenía un santuario en el cielo, hermano. Pero esta condescendencia de Dios, esto es como cuando el papá, ¿no? Se va con su nena chiquita, y la nena chiquita tiene ese jueguito de té, que tiene la mesita, tiene la sillita, tiene las tacitas, entonces el papá va y se sienta en esa sillita que ni siquiera cabe, pero es para estar con ella, es para compartir con ella, y ella se siente feliz de que su papá está ahí, en ese lugar, compartiendo con sus cositas que son todas de mentira. Porque el templo era de mentira, el santuario era de mentira, el candelabro, el arca, todo eso era de mentira, era una copia del verdadero, que estaba allá arriba. Pero esa nena se siente feliz de que su padre condescendió a morar con ella. Yo lo veo de esa manera, ¿no? O sea, a mí me llena de ternura cuando él dice: que me hagan un santuario, versículo 8, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Qué interesante esto, ¿no? Dios quería morar con su pueblo, aunque no hay templo que pueda contener a Dios. Y de la manera más estrecha en que Dios moró con nosotros fue cuando ya ese templo era un templo de carne. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, ahí ya era la manera más estrecha. O sea, se va estrechando cada vez más, ¿no? Primero Dios en un santuario, en un templo material, el pueblo se acerca a ese santuario, Dios habita en medio de ellos, ¿sí? Después Cristo mismo, el Hijo de Dios, se hace hombre. Ahora Dios ya está morando con el hombre de manera más estrecha, porque ahora Dios está morando en un cuerpo humano. Pero hay una forma más estrecha todavía. Yo estoy con vosotros, pero quiero estar en vosotros. Dios quiere estar dentro de nuestro corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Sí? Pero qué bonito esto, ¿no, hermanos? Entonces, ¿para qué eran las ofrendas? ¿Para qué era todo el oro? ¿Para qué era todo esto? Era para construir una casa para el Señor. Vamos a avanzar en unos versículos más en Éxodo capítulo 35. Versículo 5 dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová todo aquel que sea de corazón generoso, traerá ofrenda a Jehová, oro, plata, bronce. Nuevamente se menciona que es aquellos que daban de corazón generoso. Versículo 21, vamos a avanzar un poquito más. En el versículo 21 dice de Éxodo 35: vino todo varón a quien su corazón estimuló. Nuevamente menciona esto, hermanos. A mí me gusta esto del corazón y de la mente. En la Biblia aparece mucho esto de la mente y el corazón.
como dos cosas diferentes. Hace poco escuchaba a un científico, no me acuerdo si era médico, que hablaba acerca de que se había descubierto que el músculo cardíaco no era solamente un músculo, sino que también había como un sistema parecido al de las neuronas en nuestro cerebro. Y que realmente nosotros teníamos, por así decirlo, pensamientos o recuerdos que se albergaban en nuestro corazón. Yo no investigué sobre esto, no les puedo decir, pero me pareció muy interesante escuchar a este científico que hablaba sobre eso, ¿no? Cada vez se va descubriendo más esto, que todo nuestro cuerpo, hace poco empezaron a hablar, ¿no?, del intestino como el segundo cerebro, y al final, cuanto más investigamos, cuanto más nos adentramos en la biología, más vamos descubriendo de que no somos fruto de la evolución, de que hay todo un sistema, hay toda una planificación para hacernos lo que somos, ¿no? Todo está interconectado, nuestro cerebro, nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros intestinos, con nuestra piel, por eso es tan importante lo que comemos, lo que bebemos, cómo vivimos, cuál es nuestro estilo de vida, porque todo afecta a nuestras emociones y todo afecta a nuestro espíritu, y nuestro espíritu es algo integral, nadie puede sacarle el cerebro a alguien, como veíamos en los dibujitos, ¿no?, y ponerlo en un frasco y ese cerebro va a seguir funcionando. No, el cerebro no funciona sin todo lo demás, somos un ser integral, ¿sí? Y me gusta mucho esto de la mente y el corazón que presenta la Biblia. La Biblia presenta siempre, ¿no?, que guardes tal cosa en tu mente y en tu corazón. Y yo siempre lo separé de esta manera, probablemente no sea así, pero la parte de la mente, la parte racional, y la parte del corazón, la parte un poquito más emocional, ¿sí? De hecho, es el símbolo, el corazón, del amor, de las emociones, de los sentimientos. Y yo creo que la Biblia habla de ambas cosas, de la parte racional y de la parte emocional. Y la parte emocional es tremendamente importante en nuestra adoración. Nosotros no podemos adorar a Dios solamente de manera racional. Tenemos que saber a quién adoramos, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Obviamente que usamos nuestra razón porque es nuestro culto racional. Pero la parte emocional es tremendamente importante, de corazón. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, en espíritu es de corazón, con todo nuestro ser, ¿sí?, con todas nuestras emociones. Hay emoción, hay sentimiento en lo que hacemos. Hermanos, si no hay sentimiento en lo que hacemos, no lo hagamos más. Ninguna cosa que hagamos sin sentimiento es lo mismo. Se hace de manera automática, de manera formalista, ¿sí?, por una costumbre, por una tradición, siempre fuimos a la iglesia los sábados y bueno, vamos los sábados a la iglesia. Pero si no hay emoción por ir a la iglesia, si no hay pasión por conocer las Escrituras, si no hay pasión por predicar el Evangelio, si no hay pasión por Cristo, si no hay un sentimiento, hermanos, de nada sirve. Por eso es importante esto, ¿no? La mente y el corazón, el espíritu y la verdad. Adoramos a un Dios que conocemos racionalmente, lo adoramos porque es el creador, adoramos a Cristo porque Dios nos manda a adorarle y entregó su vida por nosotros. Sabemos que nuestra adoración es racional, pero tiene que ser emocional también. Tienen que haber sentimientos en lo que hacemos. Imagínense ustedes, hermanos, si yo presentara la escuela sabática cada sábado de esta manera. Bueno, hoy nos toca la lección de escuela sabática, número 2, versículo 1, tal. Muy bien, versículo. Eso no sirve, hermanos. Y hay pastores que predican así. Hay pastores que predican así, sin sentimientos, sin pasión. Obviamente que los sentimientos no pueden ocupar el lugar de la verdad. No puede ser un mero sentimentalismo. Pero no podemos predicar la verdad sin el espíritu de la verdad, sin estar creyendo lo que hablamos. Hay una historia que yo siempre la cuento, me perdonan los que ya la escucharon. Una historia de que en el mismo pueblo había un cine y había una iglesia, ¿no? O un teatro y una iglesia. Entonces el teatro se llenaba siempre, la iglesia siempre estaba vacía. Entonces un día el pastor se va a hablar con el dueño del teatro y le pregunta por qué el teatro siempre está lleno y la iglesia está vacía. Entonces el dueño del teatro le dice, mire, lo que pasa es que nosotros acá hablamos cosas que son mentira, pero como si fueran verdad. Y ustedes hablan cosas que son verdad, pero como si fueran mentira. Tenía toda la razón del mundo. Yo no les puedo hablar de que Cristo viene, ¿no? O de que lo que fuera, pero sin creerlo, sin sentirlo, sin experimentarlo.
nosotros transmitimos por lo que creemos, ¿sí? Y por eso siempre tiene que haber sentimiento en la obra que hacemos, en la obra de dar, en la obra de ayudar al Evangelio. Nosotros cuando damos el diezmo, hermanos, y las ofrendas, y ayudamos a la obra del Evangelio y lo hacemos de corazón, es la única manera que Dios lo acepta. Pero aparte de hacerlo de corazón, hermanos, nosotros estamos ayudando a la predicación del Evangelio. Hay personas que no pueden irse al campo a predicar. Hay personas que no pueden irse a diferentes lugares, no pueden estar en el frente de la batalla. Pero esas personas que están trabajando, que tienen su trabajo secular, que muchas veces son criticados, ¿sí? Muchas veces son menospreciados, esa gente está haciendo evangelismo con sus diezmos y sus ofrendas. Porque todo el mundo, sí, todo el mundo puede ser pastor y ministro y misionero, pero si nadie lo sostiene, ¿cómo van a ir? Ningún ministro, pastor, misionero ni nada es nada si no hay hermanos que sostienen a esos pastores y a esos ministros. Entonces, el dar los diezmos y las ofrendas, el colaborar con la obra del Evangelio, es una obra de evangelismo de primer nivel. Usted está haciendo una obra de evangelismo, por más que usted no pueda ir al campo, ¿sí? Entonces dice el versículo 21, vino todo varón, quien su corazón estimuló, todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de la congregación y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Interesante, ¿no? O sea, Dios estimuló, Dios puso el deseo en esas personas y ellos trajeron voluntariamente para la obra. Dice el versículo 22, vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas. Escuchen esto porque esto es muy interesante. Trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda joya de oro, y todos ofrecían ofrenda de oro a Jehová. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, Israel, evidentemente esta gente usaba cadenas, pendientes, ¿no? Aros en las orejas. Acá en Puerto Rico le dicen pantallas, ¿sí? Nosotros en Argentina decimos aretes o aros, brazaletes, collares, o sea, tenían toda la billutería, tenían de todo. Entonces, ¿por qué está mal utilizar eso? ¿Por qué nosotros como cristianos no utilizamos eso? ¿Por qué no nos vestimos con joyas? Resulta que en realidad, si ustedes van a Éxodo, no vamos a leerlo ahora, pero pueden anotarlo si quieren, a Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36, se menciona que estas son las cosas que le dieron los egipcios a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. O sea, los hijos de Israel desposeyeron a los egipcios y se llevaron el oro, se llevaron las riquezas de Egipto, y esas riquezas obviamente eran pendientes, collares, brazaletes, etcétera, etcétera. Y el hecho de que Israel lo haya entregado, significa que también no estaban dispuestos a utilizarlo y a vestirse de la misma manera que los paganos. Hermanos, yo sé que este es un tema delicado también. Bueno, nos han tocado muchos temas delicados en esta lección, pero esto es importante, y sobre todo es difícil de hablar cuando nosotros los varones queremos hablar de este tema, porque bueno, las mujeres sienten que, bueno, ¿por qué los varones van a hablar de este tema si ellos son varones? Pero este es un tema importante, o sea, nosotros tenemos una diferencia con los paganos en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de manejarnos, en nuestro estilo de vida, y algo que es muy de moda, lamentablemente, es solamente más fuerte en las mujeres que en los varones. En los varones también a veces los varones usan cadenas. Acá en Puerto Rico todos los varones usan cadenas de oro, ¿no? Y andan ahí por la calle con las cadenas de oro. Llegan a ir a Argentina y no duran un día esas cadenas de oro por la calle. Se las roban. ¿Sí? Acá en Puerto Rico pueden andar con cadenas de oro la gente por la calle y no pasa nada, pero en Argentina no durarían. Pero sí, son las mujeres por ahí las que más están acostumbradas a usar pendientes, aretes, collares, el maquillaje y toda la cosa, ¿no? Pero evidentemente hay una diferencia entre las mujeres de Israel y las mujeres de los egipcios. Las mujeres de los egipcios y los egipcios, los varones también, utilizaban estas cosas. Pero los hijos de Israel no utilizaban estas cosas, ¿sí? Entonces ellos entregaron todo esto. El acto de dar todo esto significa que no lo iban a usar y que lo entregaron para la obra del santuario. Por eso es importante, ¿no? El apóstol Pablo dice que las mujeres
no estén ataviadas con joyas, con perlas, con cosas, con peinados ostentosos, sino que sea con la gracia de Cristo, ¿no? Y con las virtudes de una mujer cristiana. Pero este es otro tema, pero no quería dejarlo pasar porque se menciona acá y da a entender como que las mujeres israelitas usaban todo eso, o los hombres israelitas usaban todo eso, y no, ellos recibieron esto de los egipcios cuando desposeyeron a los egipcios. Entonces dice, versículo 23, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles rojas de carnero, pieles de tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos, o sea, hilaban como que tejían, ¿no? Dice, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría hilaron pelo de cabras. O sea, todo el pueblo de Israel, hermanos, en un servicio gozoso, en un servicio alegre, se pusieron a trabajar todos como un solo hombre, y todos los que fueron movidos por el Espíritu Santo. No hubo un capataz con un látigo diciéndoles que tenían que trabajar para el Señor. No hubo un pastor motivacional tratando de convencerlos de que tenían que trabajar para el Señor. Esto fue de corazón. Hombres y mujeres de corazón sincero, cuando escucharon, ¿sí?, de que Dios pidió hacer un santuario, manos a la obra. Ellos se entregaron de corazón a la obra del Señor. Entregaron sus riquezas, entregaron su tiempo, sus habilidades, sus dones para la obra del Señor, sin que nadie les diga nada, sin que nadie los esté pinchando, sin que nadie les esté diciendo, miren que si ustedes no hacen esto, la obra no va a... No, es más, si alguien venía por alguna de esas razones, el Señor no iba a aceptar nada de eso para el santuario. El Señor solamente iba a aceptar los que vinieran de corazón. Y esto es así, hermanos, cuando surge la necesidad de hacer una obra, enseguida hay personas que son movidas por el Espíritu del Señor que quieren colaborar con esa obra, que quieren hacer algo al respecto, ¿sí? Cuando surge una obra para hacer para el Señor, cuando las personas son sinceras, el Espíritu del Señor obra y sin preguntar, sin nada, vienen y dicen, hermanos, acá están estos recursos, acá está la casa para hacer el culto, acá está tal cosa, podemos utilizar esto para hacer tal obra. Y así las cosas surgen, hermanos, surgen espontáneamente, surgen de corazón. Y dice el versículo 29 del capítulo 35, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. O sea que, hermanos, vemos que toda la obra que se iba a hacer del santuario tenía que hacerse con materiales, con dones, talentos, con manos humanas que iban a trabajar ahí, pero todo tenía que ser voluntario. Esto no era como las pirámides o como cualquier otra obra hecha por los hombres que tenían que hacerse a fuerza de látigo. Dios no quería eso. Dios quería una obra que se haga de manera voluntaria. Toda la obra del Señor se hace de manera voluntaria. Todo lo que viene del Señor es de manera libre, de manera voluntaria. Mira, a mí me indigna bastante cuando la gente sale a criticar a los pastores de la prosperidad. Yo no creo como los pastores de la prosperidad, hermano. Yo creo que esa doctrina es errada, ¿sí? Yo creo que los pastores de la prosperidad, esos que son millonarios y todo eso, yo no creo en eso y yo no comparto su doctrina, no solamente con respecto a la prosperidad, sino con respecto a las profecías, los mandamientos. O sea, 20 cosas que no comparto con ellos. Pero mucha gente sale a criticarlos porque ellos supuestamente engañan a la gente. Supuestamente ellos están abusando de las personas. Pero hay un punto, hermanos, que no es criticable. Hay un punto en el cual nosotros tenemos que guardar silencio. Todas esas personas que siguen a esos pastores tienen su responsabilidad individual, obviamente. Por eso es que hablo tanto de la responsabilidad individual. Pero todas esas personas, ninguna de ellas fue llevada de manera obligatoria a esas iglesias. Ninguna de esas personas se les puso un arma en la cabeza para decirle que le ponga las ofrendas o que ponga los diezmos. Ninguna de esas personas hizo eso.
todos ellos siguieron voluntariamente. Un error, bueno, es un error, pero lo hicieron voluntariamente. En eso no se puede criticar, hermanos. En eso no se puede criticar. Ese pastor o ese ministro o lo que fuera, o ese líder motivacional, los convenció de tal cosa, pero ellos lo hicieron voluntariamente. Ahora, ¿qué hizo la iglesia durante siglos? No era voluntario. Usted puede estar convencido o no, la iglesia católica me refiero, ¿no? Usted podía estar convencido o no de lo que dijera el Papa, usted podía creerle o no, pero si usted no colaboraba, usted le venían y le sacaban las gallinas, le sacaban el burro, le sacaban lo que usted tuviera, porque usted estaba obligado a sostener a la iglesia. Y en muchos países latinoamericanos todavía están obligados a sostener a la iglesia vía impuestos. O sea que hermanos evangélicos, pentecostales, anglicanos, de cualquier otra religión, en algunos países católicos todavía están pagando obligatoriamente a la iglesia católica para sostener el culto católico. Entonces está bien, uno puede criticar a los pastores de la prosperidad en su doctrina y todo, pero por lo menos no obligan a la gente lo hace de manera voluntaria, y cuando la gente quiere dejar de ofrendar, deja de ofrendar, y llevará la carga de su propio error al haber sostenido a un ministro falso, pero es su responsabilidad individual, ¿se entiende? Entonces, hermanos, ¿cuál es el bien más supremo? Que la Biblia lo presenta constantemente: la libertad. La libertad, tenemos que hacer las cosas voluntariamente, tenemos que hacer las cosas de corazón porque queremos o no hacerlas. No hacerlas, porque a Dios no le agrada una adoración forzada. A Dios no le agrada eso. Para Dios es abominación. Bueno, hermano, ¿cómo la están pasando? Déjenme saber en el chat qué les está pareciendo este repaso de escuela sabática. Obviamente un poquito más distendido, un poquito más sencillo, sin invitados, sin tanta cosa, porque bueno, estoy de viaje. Lamentablemente no puedo encargarme de todo lo que es la edición y la preparación, pero déjenme saber en el chat cómo la están pasando. Yo les digo sinceramente, muy probablemente no tenga conexión en el momento en que se estrene esta escuela sabática, pero si llego a tener un poquito de conexión, voy a entrar aunque sea para dejar un saludo, ¿sí? Así que dejen todos sus comentarios, dejen todas sus impresiones en el chat, qué les está pareciendo hasta ahora. Bueno, vamos a ir a otro pasaje que cita la escuela sabática, que es 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Después yo voy a leer el contexto porque es muy interesante, pero sobre todo el versículo 7 de 2 Corintios 9, que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón. Fíjense nuevamente, como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo es tremendo, o sea, resume todo lo que estuvimos leyendo hace un rato, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, o sea, en su mente, en su corazón, con sentimiento, con deseo de agradar a Dios, de servir a Dios, como un acto de adoración a Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, hermano, es mejor no dar. Si nosotros nos da tristeza dar, es mejor no dar. Somos más sinceros ante Dios si no damos a dar con tristeza. Dice, o por necesidad. Esto tiene que ver con los pastores de la prosperidad. O sea, yo no puedo dar esperando porque si yo doy acá, Dios me va a prosperar de tal manera. Yo no puedo hacerlo por necesidad. Yo no puedo dar ni con tristeza ni por necesidad. Dice, Dios ama al dador alegre. Nosotros tenemos que ser felices, con alegría. Tenemos que dar con alegría, de corazón, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que no podemos esperar recibir nada a cambio, pero sí hay una consecuencia del dar? Elena G. White lo plantea de esta manera, creo que es en el Camino a Cristo, no recuerdo ahora, pero ella dice que existe un circuito llamado el circuito de beneficencia. El circuito de beneficencia es como en la naturaleza. Todo en la naturaleza, todo en la creación recibe para dar, ¿sí? Las montañas reciben la lluvia, esa lluvia baja por los manantiales que ayuda a crecer las plantas. A su vez, las plantas que reciben del agua y reciben los nutrientes de la tierra también dan sus hojas y nutren de vuelta a la tierra. Todos los animales, toda la creación recibe para dar. De alguna u otra manera están recibiendo y dando. En el circuito de beneficencia de Dios, Dios por medio de Cristo nos da todas las cosas y nosotros damos a otros, que esto después vuelve en retribución a Dios de manera de adoración. O sea, hay un circuito de beneficencia en el cual nosotros estamos inmersos.
Nosotros podemos ser parte de ese circuito o no ser parte. ¿De qué manera somos parte? Al dar, al entregarnos, al servir a otros, al ayudar a otros, al beneficiar a otros de alguna u otra manera. Y por eso voy a extender un poquito el tema no solamente a los diezmos y las ofrendas, que tiene que ver con la ayuda a la obra del Evangelio, sino al dar en general. Cuando nosotros damos a otros sin esperar recibir nada a cambio, simplemente porque somos parte del circuito de beneficencia, muy probablemente Dios nos empieza a utilizar de mayor manera. Porque Dios va viendo, ¿no?, quién trabaja y quién no trabaja. Entonces, nosotros somos administradores de los bienes del Señor. Si el Señor ve que lo poco que nos dio, nosotros lo utilizamos bien y lo administramos bien, y lo utilizamos para servir, para el avance de su obra, muy probablemente el Señor me dé un poco más, porque le gusta cómo estoy administrando. Ahora, si yo soy una persona no dadivosa, que lo único que quiero es satisfacerme a mí mismo y guardar para mí y juntar para mí, ¿para qué el Señor me va a dar más si yo no estoy siendo parte de ese circuito de beneficencia? Y acá viene un poco la respuesta para la pregunta del chat. La pregunta del chat era la siguiente: ¿con qué compara Dios el hecho de dar? ¿Qué ejemplo da la palabra de Dios acerca de dar? ¿Sí? Y esto está en el contexto de este versículo. Está en 2 Corintios 9. Leímos el 7, pero vamos a leer el 6, vamos a leer hasta el 10. ¿Sí? Y dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Qué interesante que es esto, hermano. Esto me encanta a mí. ¿Con qué compara Dios el hecho de dar? Lo compara con sembrar. Y ahora voy a abrir el abanico, no voy a hablar solamente de diezmos y ofrendas, voy a hablar de dar en general. Cuando damos a los necesitados, cuando damos a las personas que damos nuestro tiempo, damos algún recurso, regalamos un libro, estamos dispuestos a escuchar a alguien. O sea, cuando damos, nos damos a nosotros mismos, a nuestro prójimo. Muy probablemente, hermanos, muy probablemente al ponernos en ese circuito de beneficencia, nunca nos falten las cosas que necesitamos. Nosotros sembramos y de lo que sembramos vamos a cosechar. Si nosotros fuimos buenos con las personas, si les servimos de corazón, si nosotros estuvimos dispuestos a ayudar a las personas, muy probablemente cuando tengamos una necesidad, cuando estemos solos, cuando estemos pasando por alguna prueba, hayan personas que en ese momento se van a acordar y van a decir: esta persona estuvo cuando yo lo necesité. Y vamos a estar cosechando, hermanos, lo que habremos sembrado en todo el aspecto de nuestra vida. Yo creo firmemente esto. Yo no digo de que no va a haber un momento de prueba en el cual vamos a estar solos con el Señor. Eso va a pasar. Todos lo vamos a tener. Algunos ya lo han tenido, han pasado el descanso. Todos vamos a tener eso. Pero en la vida cotidiana, hermanos, si nosotros amamos, muy probablemente eso rebote hacia nosotros. Si nosotros damos, muy probablemente eso rebote hacia nosotros. No quizá de la misma persona, porque a veces nuestro cariño, nuestro amor, nuestra ayuda no es correspondida. Pero Dios siempre hace que recibamos lo que necesitamos. Dios siempre nos provee de alguna u otra manera. Entonces dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. Si somos tacaños, hermanos, ¿para qué Dios nos va a bendecir? Si no utilizamos los dones y los recursos que el Señor nos dio para la obra del Señor, ¿para qué el Señor nos va a dar más? Dice: y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Hay muchas historias, yo no voy a entrar en ellas porque son historias conocidas, ¿no? De empresarios, de personas que tenían sus negocios y no daban un diezmo a la iglesia, no daban una ofrenda a la iglesia, daban a veces hasta el 50% de sus ingresos a la iglesia que ellos consideraban, ¿no?, que estaba haciendo la obra del Señor. No vamos a entrar en esos juicios de valor ahora, pero lo importante es que ellos daban mucho más de lo que Dios pedía. No daban el 10%, daban el 50% de sus ingresos, y Dios les iba multiplicando cada vez más, y ellos lo probaron.
y son mega empresas hoy en día, ¿sí? No vamos a mencionar ahora el nombre de ellas, ustedes deben conocer alguna de estas historias, que por lo menos hay dos que yo conozco. Ahora, yo creo en ese principio, hermanos. Cuando somos sinceros, cuando lo hacemos de corazón, sin esperar recibir nada a cambio, sino que damos al Señor porque ya hemos recibido, porque la bendición ya la recibimos, muy probablemente, hermanos, Dios siga encauzando sus recursos hacia nosotros porque Él ve que nosotros somos fieles administradores de sus recursos. Si somos malos administradores de sus recursos, entonces Dios no va a encauzar hacia nosotros sus bienes. Y sus bienes no son solamente dinero. La influencia en el mensaje que estamos dando, hermanos, es la mayor riqueza que nosotros hoy tenemos, de llegar a más personas cada día, de llegar a un público mucho más grande con este mensaje de salvación. Eso es más valioso que todo el dinero. De hecho, hay gente que invierte el dinero para llegar a más personas, ¿sí? Entonces el objetivo son las almas, las riquezas son las almas, son las personas, son cuántas personas pueden escuchar este mensaje. Dios siempre va a prosperar la obra que Él vea que se está haciendo de corazón, que se está haciendo desinteresadamente. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todo abundéis en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros agradecimiento a Dios. Bueno, el apóstol Pablo es bien clarito, ¿no? El que siembra poco va a cosechar poco. Dios es el que nos provee todas las cosas. Si ustedes son tacaños, si ustedes solamente piensan en sí mismos, no ayudan al prójimo, no ayudan a sus semejantes, no aportan a la causa del Señor, bueno, el Señor no puede usarlos a ustedes como instrumentos, no son buenos administradores. Pero cuando lo hagan, hermanos, háganlo con total liberalidad. Usa esa palabra, me encanta la palabra liberalidad. ¿Sí? Liberalmente ayudamos a la causa del Señor, liberalmente aportamos ayudando a los pobres, liberalmente hacemos lo que hacemos, entregamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros bienes a la obra del Señor, nos entregamos a nosotros mismos como sacrificios vivos delante del Señor para hacer su obra. Si lo hacemos de corazón, liberalmente, podemos estar tranquilos de que nada nos ha de faltar. Hace una pregunta a la escuela sabática, creo que es una pregunta que es más que obvia, ¿no? Pero que vale la pena mencionarlo, ¿no? Cita el Proverbio, capítulo 11, versículo 24 y 25, y dice, ¿no? ¿Será que alguna persona por ayudar a la obra del Señor se va a empobrecer? Y bueno, volvemos al principio original. Nadie da de lo que no ha recibido. Si yo recibí $2, el diezmo de $2 son 20 centavos, ¿sí? Entonces, nadie va a empobrecer por sacar una décima parte o por sacar una ofrenda o por sacar el 50%. Nadie va a empobrecer por eso, ¿sí? Porque ya hemos recibido algo. Entonces, Proverbios lo plantea de esta manera. Capítulo 11, versículo 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Fíjense qué interesante, me encanta este versículo. Los que reparten, o sea, los que están en el circuito de beneficencia, los que reparten, les es añadido más. Les es añadido más. Y los que son escasos, acá usa la palabra escasos, pero bueno, podríamos decir tacaños, o que son agarrados, o que son, bueno, avaros, ¿sí? Codiciosos. Los que son escasos, más de lo que es justo, vienen a pobreza. Vienen a pobreza. ¿Cómo Dios va a añadir más a una persona que no está haciendo parte de su circuito de beneficencia? Entonces dice, el alma liberal, me encanta esa palabra, el alma liberal, que libremente, de corazón, sin motivaciones egoístas, sin esperar recibir nada a cambio, sino el que da de corazón, ésta será engordada, y el que saciare, él también será saciado. O sea que vemos, hermanos, que
La escuela sabática nos habla y nos insta a dar, a ayudar, a dar a la obra del Señor. Obviamente, voy a repetir nuevamente lo que dijimos al principio. Usted tiene que identificar cuál es la obra del Señor. Usted tiene que hacerlo. Es su responsabilidad. Usted no le va a pedir, usted no va a poder culpar a nadie por la manera en que usted administra los bienes del Señor. Esa es su responsabilidad y usted tiene que identificarla, así como yo también tengo que hacerlo. Porque yo también tengo que dar para la obra del Señor. Y yo tengo que ver a ver quién está trabajando para el Señor, de qué manera lo está haciendo y bueno, juzgar. Y obviamente que tengo miedo de equivocarme, obviamente que tengo temor de no estar haciendo lo correcto. Pero bueno, la Biblia nos da un parámetro claro: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Un árbol malo no puede dar buenos frutos, un árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces nosotros tenemos que ver los frutos y ver quién está trabajando para la obra del Señor y sostener esa obra, ¿sí? Sostener esa obra del Señor. Vamos a volver a Éxodo capítulo 36 para finalizar. Bueno, la pregunta para el chat ya está respondida. ¿Con qué compara el Señor el acto de dar? Con sembrar, ¿sí? Si sembramos mucho vamos a cosechar mucho. Si sembramos poco vamos a cosechar poco. Y esto en todo sentido, no solamente en la obra del Señor, sino también con las personas. Si somos liberales, bondadosos, buenas personas con los demás, hermano, vamos a cosechar después, porque la gente no es tonta, la gente no es desagradecida, la gente que son sinceros saben valorar, hermanos. Cuando en un momento tengamos necesidad, vamos a ver qué personas están ahí. Cuando en un momento necesitemos ayuda, vamos a ver qué personas están ahí. Porque nosotros sembramos previamente, desinteresadamente, no esperando recibir nada a cambio, sino de corazón, liberalmente. Si sembramos liberalmente, puede hasta que incluso no sea por medio de las mismas personas, pero Dios nos provea de alguna u otra manera. Esto es lo que sucede, esto es así, esta es una ley. Cuanto más damos, más recibimos, ¿sí? Cuanto menos nos preocupamos por eso, más felices somos y mejores estamos, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es muy importante. Vamos a leer, para terminar, Éxodo capítulo 36, versículos del 4 al 7. ¿Qué pasó con la obra del santuario? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que empezó a traer sus ofrendas? Que empezaron a traer oro, plata, cobre, empezaron a traer telas de todo tipo, empezaron a traer 20 cosas. Y en el capítulo 36, versículo 4 al 7, dice lo siguiente: vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra del servicio que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así el pueblo fue impedido de ofrendar más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Más que una lección, hermanos, yo pienso que esta es una reprensión. Esta es una reprensión para cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos nuestras experiencias en la iglesia, cada uno va a tener su experiencia. Nosotros ahora también tenemos que empezamos a tener los cultos presenciales, sabemos que hay que poner ofrenda, hay que poner para esto, hay que poner para aquello, hay que poner del tiempo, hay que ir a arreglar las cosas. Eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Pero hermanos, cuando hay amor cristiano, cuando hay un verdadero interés de agradar al Señor y de hacer su obra, nadie está pensando cuánto es el mínimo que tiene que aportar. Todos queremos que la iglesia quede lo mejor posible, ¿sí? Entonces vamos a pintar que quede lo mejor posible. Vamos a comprar tal cosa, pero que sea lo más bonito. No vamos a comprar lo más barato, vamos a comprar lo más bonito para la iglesia. Vamos a tratar de que la iglesia quede bien porque es para el Señor. El lugar de reunión, no, me refiero al templo, el lugar donde nos reunimos. Cuando el rey David tuvo paz, un periodo de paz en que él empezó a reinar y bueno, ya Saúl había muerto, etc. Él tenía un palacio, tenía una casa muy grande y él dice: ¿cómo puede ser que yo habite en una casa con todos los lujos, y Dios habite en una tienda? Dijo, ¿no?
Dios esté habitando en una carpa, ¿no? Que era el tabernáculo del desierto. Entonces Dios puso en el corazón de David, él tuvo el deseo de corazón de construirle una casa al Señor. Dios no se lo permitió porque él había derramado mucha sangre, pero su hijo Salomón iba a construir la casa del Señor. Y cuando se construyó la casa del Señor, hermanos, no se escatimó ningún esfuerzo. Se hizo lo mejor, lo más lindo que se podía hacer. Yo sé que cada uno tiene sus recursos, cada comunidad, cada iglesia, cada pueblo, de acuerdo a sus recursos, va a hacer lo mejor posible para la obra del Señor. Usted puede tener quizá la casa de adoración, la casa de culto, la casa de estudio de la Biblia, que eso es una iglesia, es una sinagoga, es una casa de estudio. Quizá no tenga paredes con mármoles, con cosas, pero si es de madera va a estar bien pintadita. Si en el piso no se puede poner alfombra, pero se puede poner, no sé, lo que sea, pero va a estar bien limpio, va a estar bien presentable. O sea, nunca la casa del Señor puede estar peor que nuestra propia casa. Eso no puede ser así, ¿sí? Entonces esto es importante también, hermanos. El lugar que nosotros tenemos de reunión es un lugar santo, no porque sea como el templo de Jerusalén, sino porque es apartado para un uso especial, ¿sí? Entonces la iglesia es un lugar santo, no podemos tener, en nuestra casa no tenemos gotera, pero en la iglesia tenemos gotera, ¿sí? Que son cosas que pasaban, ¿no? En nuestra casa no tenemos ratones, pero en la iglesia hay ratones, ¿sí? Entonces esas cosas no pueden pasar, sino que la casa de culto, el lugar de reunión, que es apartado para un uso especial, tiene que estar bien cuidada. Y eso solamente sucede cuando los hermanos de corazón están dispuestos a hacer para la obra del Señor. Así que, hermanos, hemos terminado por hoy el repaso de la escuela sabática. Para todos aquellos que todavía no han descargado el folleto, están a tiempo, descárguenlo porque cada lección es una bendición. Obviamente que es una bendición dependiendo de nuestra disposición para estudiarla. Este es un librito bastante, cuando lo miro así, bastante aburrido, porque bueno, tiene unos renglones, no tiene dibujo, no tiene nada. Tiene la palabra del Señor. Entonces hace una pregunta y uno va a la palabra del Señor. El objetivo es que usted agarre este libro. El objetivo final no es este, el objetivo final es este libro. Entonces usted acá le da los versículos, le hace algunas preguntas para que usted reflexione, y usted va a la historia bíblica y ahí Dios le habla a usted directamente. Entonces ya no es más la lección de escuela sabática, es Dios me habló a mí con este pasaje. Esa es la experiencia que todos nosotros buscamos tener con el Señor. Que Dios nos hable directamente por medio de las Escrituras, así podemos decir, Dios me habló, Dios me dijo por medio de su palabra tal y tal cosa, y podemos compartirlo con pasión, con alegría, ¿sí? Con entusiasmo. Hablar de cosas reales como si fueran reales y no como si fueran mentiras, hermanos. Es el objetivo. Así que bueno, están todos invitados a descargar el folleto y a participar también la semana que viene, por supuesto, Dios mediante, porque todavía estoy de viaje. Yo vuelvo de un viaje y a los 3 días salgo para el otro. Entonces en esos 3 días voy a tratar de grabar la siguiente escuela sabática. Obviamente va a ser como esta, sencillita, sin mucho contenido, sin mucha edición, sin mucha cosa, pero tratando de estar con ustedes y acompañarlos en cada una de estas lecciones, hermanos. Así que bueno, les agradezco mucho por todos los mensajes en el chat. Vamos a hacer una oración ahora y vamos a terminar con la canción, Dios mediante, para que bueno, podamos despedir este sábado todos juntos y comenzar una nueva semana agarrados de la mano del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta nueva semana. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti para pedirte tu bendición. Gracias por tu palabra, por tu amor, tu misericordia. Acompáñanos, Padre, en esta semana nueva que comienza. Danos tu espíritu, danos gozo y alegría de corazón en cada momento, Padre, y ayúdanos a ser canales en este circuito de beneficencia para ayudar a otros, para ayudar al avance de tu obra. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, a todos por los comentarios que estuvieron dejando en el chat. Gracias a todos por compartir este programa, por bajar la escuela sabática, por participar con nosotros. Quedan todos invitados para la semana que viene. Vamos a estar estudiando la lección número 3, que habla acerca del santuario propiamente dicho. Así que los esperamos, Dios mediante, la semana que viene. Nos quedamos con la canción hasta el final, dejando los saludos, dejando los comentarios. Hasta el último momento que termina la canción, nos quedamos todos juntos en el chat.
Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Cuando tú creaste esta tierra, 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás. Porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti. Por la eternidad nunca pasará. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque la señal entre tú y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.